Gustavo Alegret. México y Estados Unidos no logran acuerdo para frenar incremento arancelario. ¿Qué sucederá? Putin y Xi rechazan intervención militar en Venezuela y piden diálogo inclusivo. Y Alabama aprueba castración química para abusadores de niños. ¿Ese es el camino? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad de hoy en esta mesa de trabajo, en este Club de Prensa que vamos a compartir con quienes ya nos acompañan, con María Peña, es periodista, larga experiencia en Washington, trabaja en Telemundo, en la división digital. María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Y con también José Díaz Briseño, Pepe, que normalmente me confundo con el otro Pepe que nos acompaña. Pepe Díaz Briseño es el corresponsal en Washington del diario mexicano Reforma. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Ambos habéis estado siguiendo esas reuniones que se han producido en la Casa Blanca, que sorpresivamente están dando más voces o más explicaciones la delegación mexicana que no la estadounidense. El presidente Trump parece quien está llevando la voz cantante a través de su cuenta de Twitter, pero la delegación mexicana busca, no sé si la palabra, Pepe, sería desesperadamente ese acuerdo que evite la entrada en vigor de esos aranceles. El mandato de Andrés Manuel López Obrador a el canciller Ebrard y a toda la delegación ha sido: vayan a Washington y estén el tiempo que haga falta para conseguir ese acuerdo y evitar la entrada de esos aranceles que, si nada cambia, y por lo que estamos viendo y la intención que tiene el presidente Trump es que nada cambie, entren en vigor a partir del lunes, un 5% que se incrementarían mensualmente si México no hace más para detener la inmigración irregular que viene de Centroamérica. Pepe, ¿cómo ves el ambiente? ¿Hay voluntad de acuerdo? Sí, hay que primero plantearle al auditorio que estamos viendo dos grandes discusiones separadas, un tema que es migración y otro tema que es comercio, pero que en esta ocasión están mezclados. Cada uno de estos dos temas requiere un análisis propio a profundidad y es un tema extremadamente complicado. Si podemos hablar primero del tema de aranceles. Lo que está sobre la mesa no es algo menor. México es el principal destino de las exportaciones estadounidenses. Estados Unidos exporta más a México que a toda Latinoamérica junta. Y entonces es ya el primer socio comercial en el primer trimestre de este año, más arriba de Canadá y China. Estamos hablando realmente del principal aliado comercial, sobre que Estados Unidos, bajo una cosa que le llamó Trump una emergencia nacional por poderes económicos inusuales, una ley muy rara, AIEPA, decide aplicar como castigo un 5% de aranceles a partir del próximo lunes. Esta ley, en principio, ayer la señora Nancy Pelosi, en su rueda de prensa de todas las semanas, dijo que básicamente era inaudito, dado que normalmente estaba diseñada para castigar a enemigos de Estados Unidos y no a países aliados. Esto es lo que es inaudito de la amenaza del presidente Trump. Está buscando castigar no a una potencia rival como China, sino a quizá uno de sus socios más estrechos en materia de antiterrorismo, en materia comercial, en materia de turismo, de cuidado de la frontera. Esto es realmente inesperado, pero el presidente Trump ha sido muy inteligente en el sentido de unir dos temas que en principio estarían separados. El tema económico es algo que afecta no solo a México, sino obviamente, como sabemos, los aranceles son un impuesto que es trasladado directamente a los consumidores estadounidenses. Hemos visto ya análisis de varias consultorías, de varios grupos de inversión que dicen que, bueno, los estados más afectados podrían ser en Estados Unidos lugares como California, Texas, pero también Ohio y Michigan. Dado el intercambio intensísimo que hay en autopartes y vehículos entre los dos lados de la frontera. Un vehículo en la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México cruza en todo su proceso de fabricación 8 veces la frontera en promedio. Esto significa que, a pesar de lo que diga el presidente Trump, no existen ya los autos estadounidenses, son autos norteamericanos, y al imponer un arancel a las autopartes mexicanas o a los autos mexicanos, le está poniendo un impuesto a los propios componentes estadounidenses que vienen de regreso acá para ensamblaje.
En el tema comercial se ve muy fuerte, dado que el presidente Trump busca a toda costa tener una victoria que le sirva para estar en las elecciones y decir, miren, yo cumplí. Mi personal, pues digamos, augurio o presagio, sin tener acceso a información privilegiada de la mente del presidente Trump, es que los aranceles van a ir hacia adelante, aunque sea por 2 días. Y luego, con los empresarios como General Motors o la propia Cámara de Comercio que han dicho que van a presentar un recurso legal para detenerlo en las Cortes, puede que exista un recurso legal para suspenderlo temporalmente, aunque sean 2 días de que estén vigentes los aranceles, y a pesar de la legalidad real o bien fundamentada, el presidente por 2 días puede decir a su base, yo cumplí, castigué a México. Pero bueno, hay cosas en las que estoy de acuerdo contigo y otras en las que no. Por ejemplo, no estoy de acuerdo en que sea una estrategia inteligente del presidente Donald Trump mezclar 2 temas que no tienen relación absoluta. En primer lugar, porque la ley de 1977 a la que recurrió para imponer estos aranceles o amenazar con la imposición de aranceles jamás se ha usado en el ámbito comercial. Y como bien tú decías, mucho menos con un país aliado como México, con el que tiene una larga historia de intercambio cultural, educativo, científico, lucha antiterrorista e incluso la lucha contra la inmigración ilegal. Yo creo que México lo que está planteando o la manera o la postura de México ha sido una de de cara al público, obviamente mostrar optimismo de que a lo mejor no van a entrar en vigor. Le ha venido en suerte, digamos, que el Partido Republicano públicamente está diciendo que esto es una estrategia muy arriesgada que va a perjudicar a las 2 economías, que estos aranceles, si sabemos un poco de cómo funciona la economía global, terminan siendo un impuesto para todos los productos que se compran y se consumen en Estados Unidos provenientes de México. México exporta el 80% de sus productos a Estados Unidos. Son 27 estados de Estados Unidos que tienen un mayúsculo intercambio comercial con México, especialmente todos los estados de la frontera. De ahí que vemos que, por ejemplo, el senador republicano de Texas, Ted Cruz, que normalmente comulga con las posturas del presidente Trump, también él ha dicho, junto con Michigan, Texas es el estado que más va a pagar esos aranceles. Bueno, y California también. Entonces estamos hablando no solamente de los automóviles, estamos hablando de artefactos electrodomésticos, estamos hablando de frutas y verduras, en fin, todo. Y no nos olvidemos que si fracasan estas negociaciones, México bien puede recurrir a la autoridad que tiene dentro del Telecán, dentro del NAFTA, porque recordemos que el NAFTA todavía está en vigor. El acuerdo comercial que se suscribió en el año pasado no ha sido ratificado por el Senado de Estados Unidos, con lo cual México puede recurrir al NAFTA para presentar una demanda, presentar una queja ante un panel de arbitraje dentro de ese pacto comercial. Puede también recurrir a la Organización Mundial de Comercio. Es decir, esto se puede volver feo muy rápido y muy pronto si no se llega a un acuerdo. También tenemos las repercusiones globales. Acordémonos que a finales del mes está la cumbre del G20 en Japón y los economistas ya han advertido de que estas tensiones globales que hay, porque esta sería, digamos, el segundo ataque comercial de Estados Unidos. El primero ha sido contra China, este sería el segundo contra México, y hay estas tensiones globales lo que hacen es aumentar el temor de que pueda haber una recesión global, y eso no le beneficia a nadie. El FMI ya lo ha dicho. Seguramente vamos a abordar el tema de migración por separado más adelante, porque en sí mismo requiere un análisis muy amplio. En el tema comercial específicamente, ya como bien decía María, la secretaria de Economía que está de visita aquí en Washington acompañando al canciller Marcelo Ebrard, adelantó que México obviamente está estudiando ya la respuesta a partir del próximo lunes. Habla justamente de las opciones que María presentó en la mesa, pero no dudan que una represalia muy inteligente pudiera ser presentada. ¿Cómo funcionan estas represalias? Pues estudiar distritos y lugares políticamente estratégicos que son rotados de tiempo en tiempo, le llaman un carrusel de represalias de aranceles, que por ejemplo atacan el distrito, por ejemplo, de producción de almendras en el sur de California, donde tiene interés el líder de la minoría republicana en la
Cámara Baja, el señor McCarthy, que ha sido muy vocal a favor de Trump, y aplicarles un arancel justamente a esos productos. O el whisky de Kentucky. O al whisky de Kentucky del señor McConnell, el líder de la mayoría en el Senado. Todo esto para seguir provocando esta inconformidad al interior. Hay que decir, las voces que están a favor de los aranceles apoyando al presidente Trump son muy pocas y muchas son de conveniencia. Una que sorprende tremendamente es la del señor Lindsey Graham, el senador por Carolina del Sur. Ese pues, señor espera, dejemos explicar qué ha dicho para que todo el mundo sepa. El señor Lindsey Graham básicamente dijo que México tenía que ser más en temas de migración, pero solo unas semanas antes el gobierno mexicano había dicho en voz de la embajadora presente aquí en la ciudad que Lindsey Graham en temas de migración, al estar a favor de una reforma migratoria integral, era básicamente uno de los mejores aliados de México, algo que se contradice directamente con esta otra posición. Lindsey Graham es además uno de los aliados más estrechos del presidente Trump. Cuando el presidente busca aliados en la Cámara Alta, una de las voces más prominentes es la de Lindsey Graham. También Marco Rubio, por ejemplo, sí, pero ha estado muy dejado ahí Marco Rubio, ha enviado unos mensajes por Twitter diciendo que básicamente los aranceles se justifican, no está diciendo que está a favor, pero que se justifican. Ahí hay un interés también comercial. Están buscando los productores de vegetales en Florida imponer aranceles a los vegetales mexicanos. Esto es una petición de hace tiempo. La propia industria del tomate logró romper un acuerdo comercial para traer tomates de México libres de aranceles que había estado vigente desde 1990, esa década. Y básicamente el señor Marco Rubio está mezclando los dos temas, castigando a México verbalmente y con los aranceles en general, para que quizá como residuo de toda esta guerra se queden los aranceles a los vegetales. Pero el problema con eso, Pepe, es que a lo mejor al senador Rubio se le olvida que la economía de Florida, que tiene un fuerte componente agrícola, se estaría haciendo más daño del beneficio que obtendría si le da ventaja a los productores en Florida. O sea, hay un análisis por ahí, estado por estado, de los daños que ocasionarían los aranceles, y Florida saldría perdiendo. Déjame introducir, antes de llegar a la primera pausa del programa, la parte de inmigración. No sé si es casualidad, yo creo que no, pero ha coincidido como mínimo en el tiempo los datos de aprehensión en la frontera sur. Unos datos que, desde el punto de vista de cómputo mensual, suman una cifra récord de más de 140.000 aprehensiones, de los cuales alrededor de unos 12.000 no calificaban para entrar en los procesos de solicitud de asilo, pero el resto, unos 130.000 aproximadamente, sí han entrado en custodia de la patrulla fronteriza y en los procesos internos, y hay familias, hay niños no acompañados o menores no acompañados, hay grupos, etcétera, ¿no? Esa cifra es una de las más altas en 7 años, si no la más alta en el cómputo mensual, lo cual, Pepe, le da la razón al presidente Trump. Lo que pasa en la frontera es una crisis. Esa es la otra parte gigante de este debate. Y a pesar de que hablamos de pláticas sobre aranceles, lo que realmente ocurrió ayer en la Casa Blanca, esto lo dijo el propio canciller y se esperaba, fue una plática sobre migración. Ante justamente la emergencia que hay de la cantidad de flujo de migrantes que están llegando. El presidente dice que es una emergencia jamás nunca vista, pero poco a poco se está regresando a niveles no vistos en más de una década. El tema es que sí realmente es un tema que no solo preocupa a Estados Unidos, preocupa al propio gobierno mexicano. Hay un reconocimiento de que algo se tiene que hacer porque las cifras simplemente no son pues fácilmente entendibles. El problema es que ninguna de las soluciones que se están poniendo sobre la mesa del lado americano son soluciones a fondo. No existe una sola causa por la que ocurre la migración en ninguna parte del mundo. Es una combinación, como sabemos, de factores de expulsión y factores de atracción. Esto básicamente nos dice que temas como el cambio climático, la falta de alimentos, la pobreza, la violencia, la capacidad de las organizaciones criminales para enviar personas rápidas, por engañar personas, se combinan también con la atracción de factores económicos en Estados Unidos por la lejanía de las familias centroamericanas que tienen ya parte de ellas acá, que no existen vías legales para traerla, hace básicamente que se vuelva básicamente una combinación explosiva perfecta que está ocurriendo en este momento. ¿A qué puede llegar el gobierno mexicano como una forma de contención que le está pidiendo el presidente Donald Trump?
Hoy el diario The New York Times publica una nota sobre las conversaciones de ayer en las que dice abiertamente que el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo solicitaron a México firmar un acuerdo de tercer país seguro que obligaría a México a básicamente recibir las solicitudes de asilo de todos los migrantes, cancelando la posibilidad de que pudieran solicitar asilo en Estados Unidos. Esto es el tema que, según The New York Times, será discutido hoy en las pláticas que se mantienen en el Departamento de Estado entre Patxi Polone, el abogado general de la Casa Blanca, y Alejandro Celorio, que es uno de los miembros del equipo legal de la Cancillería mexicana. Si eso es cierto, yo te puedo augurar que van a quedar en otro punto muerto, porque México ya dejó muy claro, por lo menos el canciller lo dijo esta semana, pero están hablando, a principios María, de la semana. Bueno, pero es que no pueden obligar a México a hacer una concesión que claramente ha dicho que no va a hacer. Pero ya están conversando. El canciller mexicano dijo que para México no sería aceptable firmar un acuerdo de tercer país que obligaría a todos los migrantes centroamericanos a quedarse en México, donde no tienen familia, donde también hay una situación de escasez de empleo, y que francamente México no va a aceptar un acuerdo de convertirse en tercer país. Yo en eso estoy de desacuerdo, María, es, porque justamente, lo dijo el lunes, hoy se están sentando para hablar. La contradicción no es del gobierno americano, es del gobierno mexicano, que había dicho que no aceptaría ni siquiera considerarlo y ahora está sentado en la mesa discutiendo el tema. Y esto, desde el punto de vista del impacto para Andrés Manuel López Obrador, ¿qué significa? ¿Que México va a querer o va a verse forzado a asumir la responsabilidad de acoger a esos migrantes que llegan de terceros países? Está por verse qué es lo que van a negociar. Unidos? No, es que el acuerdo sería que ellos ni siquiera puedan venir a la frontera a solicitar asilo. Claro, pero para que todos, disculpe un momento, para que todos entendamos, el acuerdo de tercer país seguro es que se queden allí. Es aquel país en el que se compromete a unos migrantes que salen de un origen, de un país un tercer país, y quieren llegar a un país B, se quedan en el país C mientras se tramita su viaje o no mientras se tramitan, se quedan allí. No. El tercer país es que se tengan que quedar allí. Entonces, claro, le estás obligando a México a absorber a toda esta marejada, ¿no?, de inmigrantes, que además no tiene sentido porque sabemos, como tú explicabas antes, por qué se vienen los migrantes centroamericanos. Se vienen por la falta de oportunidades de empleos, se vienen por la violencia, se vienen porque tienen ya vínculos familiares acá en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de los salvadoreños, que es, digamos, una realidad que conozco bastante íntimamente. Muchos de ellos, los salvadoreños, son la diáspora más grande fuera del Salvador, en Estados Unidos. Son el grupo más grande fuera del Salvador. Ya tienen vínculos aquí en Estados Unidos, familias incluso que hijos nacidos acá, ciudadanos, residentes legales, todo tipo de estatus migratorio. Entonces, no tiene sentido que tú le pidas a un centroamericano que se quede en México, donde tendría que empezar de cero y no tiene ahí esos vínculos familiares. Pepe, entonces, sería, para México, pienso yo, que sería una enorme derrota aceptar ser un tercer país. Yo creo que no lo va a hacer. Ahora, tú decías, hablando de las estadísticas... Espera, ahora hablamos de las estadísticas. Yo quería decirle, Pepe, tú en la primera rueda de prensa de esta semana fuiste uno de los 4 periodistas que preguntaste, y la pregunta fue precisamente al canciller Ebrard, la posibilidad de ser un tercer país seguro. Y la respuesta, ¿cuál fue? No sería aceptable. Y lo dijo con contundencia. Con contundencia. Sí, porque yo estaba y me acuerdo de la pregunta y de la respuesta. Por eso es sorpresivo que acepten tener una reunión hoy para discutir el tema de una posible firma. Pero no sabemos si eso es así. El New York Times está reportando que un funcionario de la alta administración Trump les informó de esta reunión. Eso no puede ser... yo pregunté a la Cancillería mexicana y no me dieron respuesta ayer en la noche. No, lo digo porque cuando se producen este tipo de conversaciones puede darse la posibilidad de que se filtre para crear presión en la delegación mexicana, pero que forme parte de una estrategia de la narrativa que estamos viendo. Yo le di la oportunidad al gobierno mexicano para rechazar esta afirmación de The New York Times. Y no lo dijeron. Y no me respondieron. ¿Qué significa? Que algo hay.
María, respecto a los números sí, o las cifras. Bueno, qué coincidencia que arrojaron estas cifras 2 horas antes de la reunión en la Casa Blanca. Sí hay una verdadera crisis, pero lo que los mexicanos le contestan a la administración Trump es que no solo se requieren medidas a corto plazo o mediano plazo, sino a largo plazo. El canciller se estaba quejando a principios de semana de que en diciembre el secretario de Estado, Mike Pompeo, se había comprometido con hacer una inversión a largo plazo en Centroamérica por ahí de $5.800 millones, precisamente para crear oportunidades para que la gente no tenga que salir de sus hogares. Y él se quejaba de que hasta la fecha de hoy no ha habido ni un solo proyecto conjunto programado por Estados Unidos para que juntos pudieran atajar esta migración ilegal. Y sí, efectivamente es una crisis. Las cifras de ayer decían que es el tercer mes consecutivo en el que el número de arrestos supera los 100,000. México responde con una serie de medidas que ya ha hecho para atajar esa migración. El canciller decía, y lo estoy citando textualmente, sin los esfuerzos mexicanos, 250,000 de migrantes llegarán a la frontera sur de Estados Unidos este año. Y él procedió a enumerar todo lo que ha hecho México para responder a esa crisis humanitaria. Tengo que ir a la pausa. Pepe, el G20, que es la reunión de los países más industrializados del mundo, no sé si podríamos decir los más poderosos, pero en cualquier caso son esos países, se van a reunir en Japón próximamente. Era una oportunidad en la que México y Estados Unidos, particularmente Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, se encontraran, pero parece que Andrés Manuel López Obrador en las últimas horas ha dicho que no asiste. ¿Pierde una oportunidad de oro para encontrarse en esas bilaterales que se suelen producir en esas reuniones de alto nivel? La respuesta corta es sí. ¿Por qué ocurre esto? Desde la campaña y durante su vida política, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho la mejor política exterior es la política interior, no tiene interés en los asuntos globales y por eso simplemente no va no ha hecho ningún viaje oficial. No ha hecho ningún grupo. Lo que lleva de... El único viaje oficial que ha dicho que estaría comprometido a hacer es un viaje, si existiera una reunión para firmar la paz mundial. Estas son las palabras textuales del presidente López Obrador. Esto nos habla de, sorprendentemente, un presidente que es líder de una nación que es quizá una de las más conectadas con el mundo. Tiene la segunda diáspora más grande del mundo, es la sexta economía con más recepción de turistas del mundo y la 13ª con más Producto Interno de todo el globo terráqueo. Las opiniones, los analistas que hoy nos acompañan conversando sobre la actualidad de esa agenda bilateral México-Estados Unidos que forma parte hoy de la actualidad en Washington. La estamos comentando con María Peña y con José Díaz Briceño. Seguimos en Club de Prensa y vamos a hablar de Venezuela y de Colombia. Hay informaciones que proceden de la inteligencia militar colombiana que dan cuenta de cómo militares leales a Nicolás Maduro, dicen estas fuentes, han ayudado en el uso, en la capacitación de, ¿cómo lo llamaríamos? Misiles tierra-aire, en el uso de misiles tierra-aire de miembros del Ejército de Liberación Nacional. Es ese grupo terrorista que hoy continúa activo, que ha roto las conversaciones de paz con el gobierno de Iván Duque y que, de acuerdo a estas informaciones, vuelve a poner de manifiesto cómo estos grupos o estas organizaciones terroristas buscan refugio en Venezuela y en esta ocasión además reciben entrenamiento del ejército venezolano para el uso de este armamento militar que, según estas mismas fuentes, habría llevado a la compra por parte del Ejército de Liberación Nacional de este tipo de armamento. ¿Es preocupante? Claro que sí, pero también vemos una repetición de una película que ya hemos visto muchas veces antes, ¿no? Siempre ha habido tensiones entre Venezuela y Colombia por el tema de las guerrillas, las antiguas guerrillas de las FARC, que según Colombia tomaban refugio en el lado venezolano de la frontera, y no solamente refugio, sino apoyo de logística y apoyo político. Y eso no es nuevo, ahora vemos que resurge en unos momentos en que Venezuela tiene una enorme crisis política y económica y continúan estas escaramuzas y estas acusaciones por parte de Maduro de que Estados Unidos está detrás de todos estos intentos de golpe de Estado.
apoyando a una oposición que por ahora está fragmentada y no ha podido lograr su objetivo de derrocar a Maduro. Es decir, una alta tensión entre los dos países, y yo creo que este componente, esta revelación, viene a agravar más y a dificultar más las negociaciones para una solución pacífica en Venezuela. Sí, es nada sorprendente que el ELN, que sigue activo y todavía involucrado en los más recientes atentados en Colombia, pudiera tener alguna influencia exterior en su entrenamiento. Lo que sí es básicamente las revelaciones son sorprendentes en tanto se habla específicamente de tipos de misiles de tierra-aire, y esto se conecta con una historia más amplia sobre la colaboración, porque se habla de misiles tierra-aire ruso. Y esto se habla también sobre la colaboración que existe entre Rusia y Venezuela, y en particular sus Fuerzas Armadas, para justamente el intercambio de armamento ruso hacia Venezuela, y cómo esto termina básicamente dando algún tipo de capacitación a fuerzas exógenas de otro país. Es realmente inaudito, preocupante, y no abona en lo absoluto a las relaciones entre los dos países. Es un foco de tensión y nos recuerda que más allá de Estados Unidos, más allá de otros países del continente, no hay ningún otro país que tenga más realmente en juego en la crisis venezolana que la propia Colombia. Y la inestabilidad de Venezuela también contribuye a mantener vivo y a darle aire, espacio, refugio, y además ahora vemos capacitación a esta organización terrorista. Bueno, y además, Rusia ya salió a desmentir informes de que tenga pretensiones de establecer bases militares en Venezuela. Pero obviamente algo muy interesante en lo que ha ocurrido desde principios de año es que vemos cómo Venezuela, según algunos analistas, se está convirtiendo en un nuevo campo de una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está esa acusación perenne de que Rusia está apoyando al régimen de Maduro. Rusia, por supuesto, el presidente ruso Vladimir Putin, por supuesto, niega que tenga estas pretensiones de meterse en el conflicto interno de Venezuela. Cuba también, Cuba niega que esté activamente apoyando este conflicto en Venezuela. Ellos dicen que no son asesores militares todos, que mandan médicos cubanos, por ejemplo. Yo creo que es un cóctel muy volátil. Yo no veo una solución a corto plazo. En las declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo sobre cómo está la oposición venezolana ahora mismo, obviamente le ha servido de herramienta a Maduro, al gobierno de Maduro. Yo francamente tengo muy poco optimismo de que se pueda lograr una solución a corto plazo. Acaban de tuitear corresponsales que cubren el Departamento de Estado que el canciller Marcelo Ebrard y la embajadora mexicana Marta Bárcena están en el Departamento de Estado para esas conversaciones, unas conversaciones que parecía que tenían que producirse en la Casa Blanca, pero que ante la ausencia del vicepresidente, que está fuera de Washington en la jornada de hoy, se van a producir en el Departamento de Estado. Bueno, información que se acaba de producir. Al respecto de Venezuela, quiero recuperar lo que publica hoy el Washington Post, que es el audio de una conversación privada de precisamente Mike Pompeo, quien la semana pasada estaba en Nueva York. En esa conversación con líderes de la comunidad judía, de manera sorpresivamente franca, Pompeo habló de Venezuela y dijo que desde que asumió el cargo de director de la CIA antes de ser secretario de Estado hasta hoy, dice que Estados Unidos ha tenido enormes dificultades para mantener unida a la oposición venezolana. Dice también que esa oposición venezolana, en el momento en el que Maduro salga, alrededor de unas 40 voces van a reclamar querer ser presidente de Venezuela. Y la verdad es que llama la atención. Inmediatamente desde Venezuela, Diosdado Cabello ha aprovechado a río revuelto para decirle a la oposición venezolana o a la oposición al chavismo que esas palabras tendrían que hacerles reflexionar. ¿Se ha equivocado Pompeo al ser tan franco en una cuestión tan delicada, o simplemente es como aquello de el rey va desnudo, ¿no? Describir lo que realmente pasa pero que nadie quiere decir? La pregunta es sorprendente,
Sería realmente inaudito pensar que hay un monolito sin diferencias, sin antagonismos, de una oposición venezolana que sabemos desde el inicio es muy variada y que ha tenido problemas para aglutinarse, para distintos esfuerzos, la convocatoria de elecciones, distintos pasos a seguir. Entonces, me parece, con todo respeto, es que si bien es una conversación franca con líderes, entiendo, judíos, a la que tuvo el acceso el Washington Post en una grabación, pues no debía sorprender. Obviamente, a todo mundo le gustaría que estuvieran unificados en un solo objetivo, pero si pensáramos que esto fuera algo perfectamente alineado, pues sería sorprendente porque estaríamos hablando de un régimen comunista y no de una democracia vibrante. Es bueno que existan diversas voces. Lo más importante es que hasta el momento públicamente, prácticamente la mayor parte de las cabezas están unificadas en estos tres objetivos que hay para pues el derrocamiento de este régimen, ¿no? A mí no me sorprenden las declaraciones, lo que sí me levantan es una interrogante de por qué las hizo sabiendo que bien podían filtrarse. O sea, ¿qué mensaje le está queriendo mandar Pompeo y por ende la administración Trump a la oposición venezolana? Porque una persona como Pompeo no hace este tipo de declaraciones así por así. Así sean francas y así sean evaluando cuál es la situación sobre el terreno en Venezuela. Para mí la interrogante es por qué lo hizo. ¿Qué mensaje le está mandando a la oposición? ¿Y cuál crees que es ese mensaje? Bueno, simplemente que todos los esfuerzos que han hecho hasta ahora les han fracasado. Les fracasó el levantamiento militar. Antes de eso les fracasó el puente humanitario. Es decir, y luego, bueno, la pequeña victoria que lograron ahora aquí en Washington fue desalojar a los activistas pro Maduro de la embajada venezolana en Washington. Una victoria pírrica porque en el gran esquema de la situación actual, obviamente el premio mayor, digamos, el trofeo es conseguir que salga Maduro del poder. Hace un par de semanas tuve una conversación con una periodista conocedora de la realidad venezolana y yo le expresaba, le decía, tengo la sensación de que la oposición venezolana en esas diferencias, que pueden ser buenas, sanas en una democracia, a veces carecen de sentido de Estado. Y le decía, porque teniendo claro que el objetivo tiene que ser el país y el cambio para la recuperación de la institucionalidad, de la democracia en Venezuela, siguen teniendo batallas internas. Y me hacía notar de las dificultades que tiene esa oposición, de lo difícil que es combatir a un régimen como este, que tiene prácticas que son más bien totalitarias, de violación de derechos humanos, de violación de derechos fundamentales. ¿Hasta qué punto creéis que esa oposición dividida en una polifonía de voces que enriquecen una democracia tendrían que ser más prudentes aparcando esas diferencias para unirse en una causa común, o esa polifonía contribuye a reforzar o a que no muera la democracia venezolana? A mí me despierta mucha curiosidad esa evaluación que te dieron, porque a pesar de todo lo que ellos dicen, ¿no? Del gobierno de Maduro, control de los medios, represión de la disidencia, etcétera, tienen de su lado, o por lo menos ellos han querido recalcar desde enero pasado, que tienen de su lado a la comunidad internacional, que tienen de su lado a Estados Unidos y más de 50 otros países. Entonces tú dirías, con ese tipo de respaldo, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿cuál es el problema? Si de verdad tienen todo este apoyo... El problema se llama narcorrégimen en Nicolás Maduro, ese es el problema. Ya, pero entonces eso se resuelve por otras vías también, es decir, en conjunto con las medidas que han venido tomando, las estrategias que han adoptado. Pero, o sea, lo que esto te demuestra es que no es una situación fácil de resolver, es muy compleja, tiene muchos hilos. Y cada hilo tiene una consecuencia, ¿no? O sea, yo me pregunto entonces en qué está, si ellos se han hecho un autoanálisis o una autocrítica, en qué han fallado y dónde deben enmendar. Creo que justamente el éxito que ha habido justamente más reciente de la oposición es entender y reconocer que Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela, encargado. Esto que prácticamente toda la oposición pues acepta, no es algo que está en discusión. Donde ha habido diferencias y no tuvo que venir el señor Mike Pompeo para dárnoslas a conocer es en las tácticas. Y esto me parece que si bien puede haber pues temas diplomáticos que se deben de guardar tras bambalinas,
es natural que surjan y que se expresen voces sobre cómo caminar a cumplir los objetivos establecidos. Ahora que hubo estas conversaciones en Noruega, justamente sobre, con las dos partes convocadas por el gobierno noruego, el régimen de Maduro, y unos representantes de la oposición, Julio Borges desde España básicamente le tiró durísimo al gobierno del señor Guaidó por mandar siquiera a los emisarios, pensando que no debía ni siquiera considerarse ese diálogo. Julio Borges participó en diálogos anteriores donde básicamente el gobierno de Maduro solo compró tiempo para alargar cualquier tipo de plática sin llegar a nada a cambio. Pero pues es natural, que todo el mundo estuviera de acuerdo sería pues gravísimo desde un punto de vista. Yo coincido con esta evaluación que te dieron. El que existan tantas voces significa que hay distintas maneras de pensar y es una democracia viva, aun cuando en las sombras. Sí, pero una democracia viva que además demanda resultados que no los ha habido hasta ahora. Sí. Reunión en Argentina de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, con Mauricio Macri. Ha sido una reunión bilateral, luego de gabinete más extendido y finalmente también de empresarios, una visita relámpago, al menos alrededor de unas 24 horas, pero que llaman la atención por el ambiente preelectoral que vive Argentina. Pepe, ¿le beneficia a Mauricio Macri esa asociación con Jair Bolsonaro? Vaya, o sea, el presidente de Argentina vive una de las crisis económicas más graves, con potenciales consecuencias para una posible reelección más adelante en el año, donde básicamente todas las encuestas están dándole pues, algunos pues, prospectos negativos a poder hacerlo. Y justamente en este momento el señor Bolsonaro, por una parte, digamos, es cuestionado políticamente por su estilo populista y algunos dicen hasta autoritario, pero también pasa por una desaceleración económica Brasil, y esto sorprendentemente ante pues, expectativas de que Brasil iba a hacer con Bolsonaro un giro total en las políticas económicas hacia temas más liberales que le gustarían más a los mercados, y eso no ha sido el caso. Los mercados no han respondido pues, rápidamente. Está también envuelta una reforma a las pensiones que todavía no termina de concretarse. Entonces, algún anuncio gigantesco que puede esperarse de esta reunión, no. Van a hablar de temas técnicos sobre el Mercosur, cómo revivirlo, entre otras cosas. Pero con los dos gobiernos metidos en crisis económicas aparentes, pues sí, es difícil pensar que algo. Claro, y los dos presidentes son presidentes a favor de la economía de mercado, de los empresarios, es decir, ahí sí tienen políticas. Estaba viendo los datos de la encuesta de la consultora Datafolha de los primeros 100 días de gobierno de Bolsonaro. El país está dividido en tres grandes grupos. El 30% de los brasileños dice que la gestión es buena o muy buena. El 30%, perdón, dice que la gestión es mala o muy mala. El 33% regular y el 32% buena o muy buena. Un tercio cada uno de los bloques. Y esto me parece que se ha mantenido en estos primeros 100 días de Bolsonaro. Pero eso es mala noticia para Bolsonaro, porque recordemos que él ganó precisamente por el hartazgo de los brasileños con la corrupción, los problemas económicos del país, y él se presentaba casi como de una forma mesiánica que venía a rescatar a Brasil, y ahora vemos que las encuestas reflejan que en realidad la gente se rompió esa luna de miel, si es que la hubo. Y que al contrario hay incertidumbre, hay preocupación y hay desconcierto con las medidas que ha tomado Bolsonaro, ¿no? Entonces yo creo que la visita puede que le ayude a Macri. Se acercan las elecciones presidenciales, pero ninguno de los dos países está en un buen momento. Macri, que además tampoco ha confirmado que se vaya a presentar. Es el candidato, pero tiene que dar el paso, y de momento no lo ha dado. Hay voces que dicen que Macri tendría que dar un paso al costado y dejar... Que posiblemente esa sea la mejor estrategia, ¿no? Por el descontento que hay hacia su persona y su gobierno, pero está por verse, ¿no? Todavía faltan algunos meses. Pepe, ¿cómo puede ayudar Jair Bolsonaro a Mauricio Macri? Yo la verdad es que no veo concretamente nada. Es sin duda principal socio comercial en la región, un aliado fundamental, como bien tú decías, alineados en políticas económicas liberales en general. La única forma que pudiera ayudarlo es de alguna manera incentivando algún tipo de consumo en Brasil, pero dado la desaceleración económica no es algo que esté en las manos de Bolsonaro como tal.
Las reuniones de alto nivel en el Cono Sur. Nos fijamos también en este club de prensa. Vamos a Alabama, siguiendo los pasos de medidas también adoptadas en otros estados, ha decidido aprobar la castración química para aquellos individuos que hayan abusado de menores de edad. Y esta sería un requisito para que pudiesen salir de la cárcel. La castración química se produciría antes de entrar, una vez condenados a prisión. Esta medida está pendiente de ratificación por parte del gobernador y entraría 3 meses, o la gobernadora en este caso, y entraría en vigor 3 meses después de su ratificación por parte de la gobernación. Los estados que ya tienen medidas similares son Florida, Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin. O sea, Alabama es el último en sumarse a esta lista de estados que dicen, los que defienden esta medida, tiene que ser un castigo proporcional al daño infligido. Bueno, yo no he visto qué reacciones tienen los grupos cívicos, los grupos defensores de las libertades civiles, pero yo me imagino que sí tendrán alguna crítica al respecto, porque si bien obviamente no se puede, no hay defensa para alguien que abusa de un menor, también en este país hasta los asesinos en serie tienen derechos. Así que a mí me gustaría ver qué tipo de reacciones tienen estos grupos defensores de los derechos civiles. La opinión popular obviamente acá está muy a favor de la cadena perpetua y otros castigos máximos para este tipo de crímenes. La castración ya está entrando en un terreno más complicado, al igual que, por ejemplo, las penas de muerte, que siempre en este país han causado ese tipo de polémicas. No me sorprende que Alabama se haya sumado a esa lista, porque Alabama tiene una historial de muchas políticas conservadoras. Por ejemplo, es uno de los estados que también ha aumentado las restricciones al acceso al aborto, algo que también golpea los derechos reproductivos de la mujer en Estados Unidos. No sé en qué va a quedar esto. Yo supongo que la gobernadora sí va a terminar firmando la ley. No me sorprendería. Más teniendo en cuenta que otros estados ya han ido por un camino similar. Ya lo han hecho, pero tampoco me sorprendería que luego vengan demandas. Sí, no hay ningún tipo de justificación para perdonar básicamente un abuso a un menor o a cualquier persona de ningún carácter. Eso hay que dejarlo claro. Ahora, el tema es que este tipo de medidas pueden sonar bien en papel, pero no necesariamente se van a reflejar en una reducción de crimen. Esto lo tenemos que ver justamente a través de estudios científicos, de los criminólogos, que puedan decir, marcar una línea de a partir de tal fecha que inició tal ley, se redujeron este tipo de denuncias. Sin embargo, en el mundo académico se le conoce a este tipo de propuestas duras que son en el papel, pero que no necesariamente son las mejores soluciones, como populismo punitivo. Y esto es algo que no es exclusivo de Estados Unidos. En otros países también el llamado a la mano dura puede sonar bien, pero no necesariamente reditúa resultados. Pero es que además, en ese sentido, vemos, por ejemplo, el tema de la pena de muerte no necesariamente ha reducido o es el factor determinante para reducir la tasa de criminalidad en Estados Unidos. Es difícil cuando sobre todo tienes en cuenta que los afectados en este caso son los menores, pero esa justicia punitiva que busca, no sé si imponer una pena a quien ha cometido el delito o generar una satisfacción en la sociedad. Y ahí es donde está la decisión de los legisladores y del juez. Aplicar justicia, ¿qué es? Satisfacer a una sociedad para que sienta que se ha aplicado justicia, o aplicar una justicia a la persona. Pero es que si el propósito es reducir o eliminar por completo ese tipo de delitos, creo que va por mal camino, porque los científicos además te dicen, no por justificar a estos violadores, sino que hay causas que están fuera del control del violador. O sea, ellos tienen unos impulsos. No, pero esto te lo digo en serio. O sea, hay estudios de por qué cometen este tipo de delitos, ¿no? O sea, hay un desequilibrio en su componente, en su cerebro, que los hace justificable. No justificable, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir con esto es que castrarlos no necesariamente va a reducir ese tipo de delitos. Claro, aquí entramos en el debate que me parece interesante, sobre todo para alguien que viene de fuera de Estados Unidos, y es ¿cuál es el objetivo del sistema judicial?
es el de buscar la reinserción de los individuos y reintroducirlos en la sociedad después de haber cometido un crimen, abriéndoles la puerta a la reducción de penas, a que aprendan un oficio y que luego al salir tengan una vida que esté alejada del mundo del crimen, o es mantenerlos en prisión y ejercer esa pena impuesta por la justicia sin tener en cuenta esa posibilidad de reinserción. En Europa busca, el sistema europeo busca la reinserción, busca la reducción de condena, busca la posibilidad de que aprendan ese oficio, que se reincorporen a la sociedad. Eso a veces ha generado problemas con este tipo de crímenes, pero en general el sistema judicial está orientado a eso. Claro. ¿En el de Estados Unidos también? Bueno, la idea es esa, ¿no? Lo que pasa es que no ha habido una reforma penal desde hace mucho tiempo, ¿no? Y por ahora el enfoque está en castigar el delito. Además es un gran negocio, el tema de las pero a prisiones eso es un iba gran precisamente, que cuando tú estás planteando las dos vías, si castigo o rehabilitación, las dos vías tienen sus costos. Pepe. Hay una tensión inherente que no es fácil de solucionar y que siempre está en contra. Por un lado, la gente que pugna por castigos duros en Estados Unidos, y por otro lado los derechos de los individuos, los derechos humanos de las personas, incluso los criminales. Esto es algo de lo que hablaba María, pero por ejemplo, aquí en Estados Unidos una cosa que siempre me ha sorprendido, y ahora más con las redes sociales, es que hay estados donde publican en internet básicamente las direcciones de aquellas personas que purgaron alguna condena por abuso o violación de tipo sexual. Están disponibles en internet y uno puede saber dónde viven. ¿Realmente es el camino para es la hacer mejor la ciudad? estigmatización, ¿no? Claro. Incluso que ha purgado una condena, no estoy defendiéndolos para nada, pero ellos piensan, muchas comunidades en Estados Unidos, que esa es una forma de proteger a sus menores. Sí, pero estamos hablando, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, pero ¿qué tal una persona que ya purgó sentencia por otros tipos de delitos? Y sin embargo, qué bueno que lo traes a colación, porque, por ejemplo, en la actualidad hay 33 estados, más la capital de Estados Unidos, que han promulgado leyes que prohíben que en los formularios se le pregunte a los solicitantes de empleo sobre su historial criminal. ¿Por qué? Porque quieren darle esa segunda oportunidad en la vida. La rehabilitación. La rehabilitación. Y claro, el problema es que encuentran lagunas legales para seguir violando el derecho que tiene toda persona a rehacer su vida. En las entrevistas de trabajo igual te pueden preguntar sobre tu historial criminal, y si te ofrecen el trabajo y luego averiguan que robaste hace una década, pueden eliminar la oferta, quitarte la oferta de trabajo. O sea, es una situación muy complicada, y vuelve a lo que tú decías anteriormente, rehabilitar o castigar. Interesante el debate. Tengo muy poco tiempo. Antes de terminar, les quería pedir un comentario breve sobre lo que está sucediendo en Sudán. Hay represión por parte del ejército. Médicos Sin Fronteras informa de 100 muertos. Sudán es una nación en el noreste de África. La Unión Africana ha suspendido la pertenencia del gobierno de Sudán a ese organismo regional. Y no sé si queréis hacer algún comentario sobre lo preocupante que es. No hay un gobierno civil, sino un gobierno militar que promete volver al gobierno civil, pero que de momento no lo ha... Me parece uno de estos dramas mundiales, porque es una región, y en particular Sudán, que vive pues una crisis no solo de hoy, sino lleva al menos 2 décadas. Se formó incluso un país distinto, el Sur Sudán, justamente por las divisiones. Me parece trágico que esto esté ocurriendo. La situación en Sudán. Es tiempo de cerrar el programa. Si nos da, lo volveremos a poner mañana sobre la mesa, en esta mesa de debate con nuevos analistas, siguiendo esa situación en Sudán. Gracias por los comentarios. Gracias. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.